es el tema, la verdadera adoración. Como todos sabemos, la adoración, su significado es, uno de los más que me encanta y me gusta, es amar en extremo. Pero ¿por qué yo tomo este que me gusta más? Porque la palabra de Dios dice en uno de los primeros mandamientos de la ley de Dios, que amarás a Dios sobre todas las cosas. O sea que cuando usted ama en extremo, ya usted está adorando a Dios. Pero la adoración, Dios planteó, o Dios se trazó un plan para recibir su adoración. Y lo primero que nos habla la Biblia que vemos es como cuando Dios crea a un ángel especial, a uno especial, como los ve, especial con una gran tarea, que era la tarea de adorarlo. La adoración, él era el encargado. Pero sabemos los acontecimientos como nos los narra la Biblia. Luego vemos en el escenario al hombre y a la mujer. ¿Para qué los crearía Dios? ¿Para qué los crearía? Yo creo que es para que también le adoraran, amándolo en extremo, pero también le fallaron. Bendito Dios. Dios ahora toma un pueblo y levanta un pueblo en un proceso, los hace pasar más de 400 años en una ciudad o en un país cautivo. Luego, por la mano de un hombre llamado Moisés, los saca, los lleva ahora al monte, a un lugar especial donde iban a rendir la adoración a Dios. Pero como estos hombres que estaban ahí vieron que Moisés no bajaba en el momento adecuado, pensaron que ya Moisés se había muerto. Presionaron a Aarón para que él le hiciera un ídolo. Y se olvidaron de cuál era lo que Dios quería. Dios quería sacar a ese pueblo, era con el fin y el propósito de que lo adorara. Amén. Pero ahora, con todo esto, en el escenario aparece Jesús. Aparece Jesús ahora en un lugar donde había un conflicto. ¿Y cuál era este conflicto? Había unos hombres que decían que Jesús bautizaba más discípulos que Juan, y se estaba creando un problema entre quién tenía más fama, o Juan o Jesús. Pero Jesús no era el que estaba bautizando, sino dice la Biblia que eran sus discípulos. Y dice que quería ir de Judea a Galilea, y le era necesario pasar por un lugar llamado Samaria, y llegó a aquel lugar donde había un pozo, como todos sabemos, un pozo en Sicar. Y ahí Jesús, estando en ese pozo, sus discípulos se fueron a comprar alimento, y Jesús se quedó en ese pozo porque estaba cansado del camino. En eso dice la Biblia que llegó una mujer de Samaria a sacar agua, y registra que fue a la hora sexta, 12 del mediodía, como todos lo sabemos. Pero creo que en mi país, no sé si en el país de algunos que están aquí, hay un decir que el que se levanta temprano recoge agua clara. Pero si analizamos esto, si esta mujer fue a las 12 del mediodía, como registra la palabra, ¿cómo estaría el agua del pozo si mucha gente había ido temprano? Entonces se comienzan las especulaciones de que esta mujer iba tarde porque era una prostituta y tantas cosas. Pero Jesús no estaba viendo eso en esa mujer que llegó allá. Jesús solamente le dice a esta mujer: dame de beber. Ahora, esta mujer le dice al Señor que como él, siendo judío,
le pide de beber a una mujer que es samaritana, si los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y es donde yo me pongo a analizar un poco y me encuentro que en el año 722 a.C. los sirios habían llevado cautiva a las 10 tribus fuertes del norte. Las habían llevado cautiva. Y se quedó un grupo de israelitas o de judíos en Samaria. Luego se levantó un rey llamado Sargón II, sirio, y estableció allá a 5 naciones que también tenía cautivas. Las estableció allá en ese lugar en Samaria. Y a pesar de todo esto, comenzaron esta gente y plasmaron también allá y trajeron a sus dioses. Y comenzaron a adorar a sus dioses. Fueron 5 naciones: Babilonia, Cuta, Aba, Amán y Zerbaín. Esas se establecieron allá, y el culto a Dios se rompió. Los judíos cambiaron el culto a Dios, y entonces dice que se adulteró el servicio o el culto a Dios, o el judaísmo adulterado. A pasar el tiempo, esto comenzó a afectar las relaciones, tanto que ya los judíos no querían ligarse con los samaritanos, y había pasado mucho tiempo, demasiado tiempo. Pero Jesús vino a esta tierra no a ver el problema que pasó hace miles de años, sino a ver el problema que tú tienes ahora para poderlo solucionar. Amén. Muchas veces nosotros traemos el pasado al presente. No puede ser. Jesús vivía ese momento, el presente, para dar un futuro, y el futuro es la vida eterna. Aleluya. Amén. Ahora, esa mujer, con ese problema, decirle al Señor esa palabra, viene la respuesta de Jesús. Si conocieras el don de Dios, el don viene de una palabra griega llamada carisma, que significa gracia especial, o capacidad de alguna persona para atraer o fascinar a otras. Un don especial. Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te pide, dame de beber, tú le pedirías agua y él te daría agua viva. Agua viva. Gloria a Dios. Aleluya. La mujer le dice: Señor, no tienes con qué sacarla del pozo. El pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? Porque tú no puedes. ¿Con qué la vas a sacar? ¿De dónde la vas a sacar? Aleluya. Y es donde el Señor le dice a esta mujer: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, será en él una fuente que salte para vida eterna. Amén. O sea, será un manantial que fluya y salte. Entonces, cuando nosotros recibimos al Señor, recibimos una palabra, recibimos una fuente que salta en nosotros, en Él. Dice la palabra, en Él, en nosotros, para que salpique a otro. Amén. Pero ¿qué pasa ahora? Esa fuente, ese manantial, muchas veces lo estancamos y almacenamos. Pero Jesús no quiere eso. Jesús quiere que el agua de la fuente de salvación salte para todo el mundo. Aleluya. Salte para acá y salte para allá, y que a todos le llegue la salvación. Amén. Gloria a Dios. Fuente de vida eterna. Amén. Aleluya. Esa mujer solamente le dice al Señor: dame de esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla.